Buenos días, iglesia, ¿cómo estás? Espero te encuentres bien, todavía por medio de estos medios digitales a la distancia, pero bueno, estamos orando para que todos estemos bien, que no te haga falta nada. Y pues bueno, si necesitas oración o algo, mándanos un mensajito, mándanos un correo y para algo en específico y estaremos orando por ello. Pues bueno, vamos a continuar a estudiar esta carta maravillosa de Hebreos, la cual ha sido de mucha bendición, ha sido de mucha bendición el poder meditar lo que el Señor tiene para nosotros a través de esta carta. Y pues bueno, hoy vamos a concluir el capítulo 5, vamos a ver del verso 1 al verso 14, y ¿te parece si leemos el pasaje, oramos y bueno, ya después lo escudriñamos? Dice, acerca de esto tengo mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis la necesidad de que se los vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios, esta mañana, por un día más de vida que nos regalas. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, hasta aquí tú has sido bueno con nosotros. Te pedimos, Señor, que pues esta mañana tú nos hables, que seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque podemos venir y descansar en ella, hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro delante del trono de la gracia, y es en donde estamos hoy. Te pido por cada uno de mis hermanos que tú les bendigas, que tú les guardes y que les suplas de todas sus necesidades, en el nombre de Jesús, amén. Pues bueno, de alguna forma empieza otra exhortación. En esta carta se comienza una exhortación ya más directa, ¿no? Las anteriores no eran directas, sino pues de alguna forma hablaban de las circunstancias o de lo que cualquier persona podría vivir, de lo que podríamos vivir, pero aquí ya se dirige hacia los hebreos, ¿no? Y les dice directamente, pues, bebés espirituales, ¿no? O niños espirituales. Y lo cual, pues bueno, vamos a escudriñar. Solamente para manera de ponernos en contexto, recordemos que esta carta está dirigida a hebreos, ¿no? A judíos que han dejado su religión judía para seguir y caminar con Jesús o en el cristianismo, y a causa de ello es que han tenido aflicciones, persecuciones, ¿no? y aflicciones, y pues bueno, están desanimados, cansados, y algunos de ellos hasta han dejado o están contemplando la idea de dejar de seguir a Jesús, y unos ya están viviendo una doble vida, ¿no? una doble moral. Dicen que son cristianos, pero no viven como cristianos. Y pues bueno, por eso el autor de Hebreos ha hecho la presentación de personajes del Antiguo Testamento en comparación a nuestro Señor Jesucristo, para hacerles saber que la obra, mensaje de nuestro Señor Jesucristo fue mayor a la que tuvieron con estas personas en el Antiguo Testamento. Mira, por ejemplo, se ha tratado al tema de los ángeles como mensajeros, y pues bueno, nuestro Señor Jesucristo siendo un mensajero de buenas nuevas, ¿no? de las noticias, las cuales han sido mayores y más grandes que los ángeles, porque sería el mensaje de la eterna salvación, ¿no? Entonces es lo que propone en el capítulo 1:2. En el 3:16, Moisés, siendo fiel en guiar al pueblo a la libertad de la esclavitud egipcia y introducirlos a la tierra prometida. Pero nuestro Señor Jesucristo se convierte en este libertador del pecado, ¿no?
para igualmente introducirnos a una nueva tierra, ¿no? Y luego Josué en el capítulo 4, verso 8, se convierte en un dador de reposos, pero nuestro Señor Jesucristo es el dador del reposo eterno. En cierta forma, Josué, al introducirlos a esta tierra prometida, se convertiría en un dador de reposo hacia el pueblo de Israel, pero ahora se convierte en nosotros, nuestro Señor Jesucristo, en un dador de reposo eterno. Y luego en el capítulo 5 hemos visto cómo se introduce el tema del sacerdocio, del sumo sacerdocio, y cómo Aarón es este sumo sacerdote, pero nuestro Señor Jesucristo se convierte en este gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos y que no solamente es el sumo sacerdote quien presentaría la ofrenda, sino que Él mismo es la ofrenda y posterior a ello se convierte en nuestro intercesor, quien intercede por ti y por mí. Y bueno, todas estas ideas son las que ha puesto el autor de Hebreos en estos primeros 5 capítulos, en el que hace una comparación de nuestro Señor Jesucristo con estos personajes que en el Antiguo Testamento serían de mucha importancia para los hebreos, y mostrando que Jesucristo es más grande que todos ellos. Y empieza con el tema del sumo sacerdocio según el orden de Melquisedec, que ya estudiaremos en el capítulo 7 del orden de Melquisedec, pero ahorita el autor de Hebreos hace una pausa, ¿no? Como que se detiene reflexionando acerca del tema del sacerdocio de Melquisedec para hacerles esta exhortación del verso 11 al verso 14, y hace irrumpe esta idea del sacerdocio de Melquisedec, que definitivamente lo hace en el capítulo 7 y después sigue hablando del sacerdocio, de la obra de nuestro Señor Jesucristo en este sacerdocio. Estos personajes del Antiguo Testamento que ha puesto sobre la mesa, por así decirlo, el autor de Hebreos, simplemente lo que está queriendo decir, todo lo que ellos hicieron, nuestro Señor Jesucristo lo hizo, y lo que ellos hicieron apuntaban a Jesucristo. Iba a terminar siendo la culminación de lo que ellos hicieron, o era el ejemplo de lo que nuestro Señor Jesucristo habría de hacer ahora en este nuevo pacto, ¿no? Y como que eso es lo que les está tratando de hacer saber, que Jesucristo es más que ellos, con tal de que puedan reflexionar y no volver para atrás, ¿no?, a su religión. Al final todo esto, para ti y para mí, es el ejemplo, o nos puede servir como ejemplo de que no hay algo más extraordinario, más grande, no hay un intermediado, un mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo, como dice Pablo en la carta a Timoteo, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y de esta manera es que el autor de Hebreos lo pone sobre la mesa, y de alguna forma esta idea se extiende hacia nosotros, que tú y yo podamos entender que no hay otro lugar más seguro en el cual tú y yo podamos estar, que es a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de lo que el autor de Hebreos, y que puedas estar desanimado, puedas estar pasando nada más ad hoc que en ese momento, que en este tiempo, en este momento, que estas exhortaciones. Ellos estaban pasando por dificultades en el hecho por la persecución que estaban recibiendo, al igual que tú y yo podríamos estar pasando ahorita por adversidades, por dificultades, por mucha incertidumbre de qué es lo que está sucediendo, qué va a suceder, el trabajo, la salud, etcétera, etcétera. Y no hay nada más seguro, te lo quiero decir, que los brazos de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada más seguro que la cruz, que estar a los pies de nuestro Maestro. Y si el Señor, así como en la historia aquella en donde están los discípulos y el Señor les dice, y están en una barca y les dice vamos a cruzar al otro lado, y entonces se hace una tormenta, y en medio de la tormenta el Señor dormido, ¿no? Y entonces van y lo despiertan y le dicen, Señor, despiértate, ¿no ves que perecemos? Y el Señor les dice, pero ¿qué les pasa, no? Ustedes son pescadores, no deberían de tener miedo al mar, ¿no?
Y entonces en ese momento el Señor reprende el mar y reprende la tormenta a los cielos, y entonces dice que se hace grande la bonanza. Y mira, de la misma manera te quiero decir, ahorita podría ser una tormenta en nuestras vidas, podría ser una tormenta las circunstancias, lo que está sucediendo, pero ¿sabes qué? Si el Señor está en tu barca, si el Señor está en tu barca, si el Señor está en mi barca, mira, estate tranquilo, porque el Señor en cualquier momento puede reprender la tormenta y puede reprender al mar. Y a lo mejor será eso cuando abramos los ojos del otro lado, ¿no? y Él pueda recibirnos. Pero ¿sabes qué? Que esa es nuestra seguridad, que si Él está en la barca, podemos descansar en que Él tiene el control de todas las cosas. Entonces, ¡qué bendición! ¡Qué bendición! Así es lo que el autor de Hebreos les está tratando de decir. Tenemos a este gran sumo sacerdote, tenemos a este mensajero, tenemos a este dador de reposo, más grande que aquellos que en su momento lo hicieron, ¿no? Y sobre todo está queriendo decir, eso que ellos hicieron, eso que Josué, Abraham, Moisés, los ángeles han hecho, simplemente es la sombra de lo que nuestro Señor Jesucristo haría, ¿no? Y eso que ellos están haciendo apuntan a Jesucristo. Entonces está extraordinario lo que les está diciendo. Pero en el verso 11 hace irrumpe en la idea del sacerdocio de Melquisedec para decir esto, ¿no? Acerca de eso tenemos en el verso 11 de Hebreos 5. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Entonces hace esta pequeña pausa para tanto a partir de aquí como en el capítulo 6 hacer toda una exhortación acerca de la madurez espiritual. Y en estos 4 versículos, el autor de Hebreos, nuestro Señor, por medio de él, nos exhortará, nos enseñará las características de la inmadurez espiritual. y sabes qué, que definitivamente tenemos que estar atentos al ver en qué estado de salud espiritual estamos, cómo está tu salud espiritual, ¿no? En qué etapa de tu vida espiritual estás, ¿no? Y si al final lo conversaremos, pero si tú te das cuenta que estás en una etapa de inmadurez espiritual, pues sabes qué, que es el momento de que empieces a dar pasos hacia la madurez espiritual. Empecemos a caminar hacia la madurez espiritual y que no nos quedemos como niños, ¿no? Que no seamos bebés, ¿no? No puede ser que tantos años en la iglesia, tantos años caminando en tu relación con Cristo y sigas siendo un niño espiritual, ¿no? Sigas comportándote de manera carnal. Que eso ahorita lo veremos en un texto ahí que Pablo hace referencia, pero no podemos estar viviendo de manera carnal después de tantos años en Cristo. Eso puede evidenciar 2 cosas, o una inmadurez espiritual o que no has nacido de nuevo. Y pues bueno, el Señor siempre es propicio a nosotros, ¿no? Y como lo veíamos la semana pasada, no es para que tomes una decisión y vámonos, sino al contrario, que te acerques confiadamente al trono de la gracia, que puedas acercarte y entonces dar pasos hacia la madurez, que tomes responsabilidad de tu vida espiritual y que le permitas que el Señor haga su obra maravillosa en tu vida. Esa es la idea, fíjate, el verso 14 lo que dice aquí, voy a decir el final, pero ya lo leímos, pero te lo quiero comentar para que veas cómo al final es esperanzador, no es condenar y ya, sino es esperanzador. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso de los sentidos han ejercitado el discernimiento del bien y el mal. Eso es lo que quiere Dios para ti y para mí, que podamos alcanzar a la madurez y que podamos discernir a través del uso de la palabra el bien y el mal, que tú y yo podamos llegar a esta madurez, ¿no? Eso es lo que el Señor quiere. No quiere que seamos niños fluctuantes, llevados de acá para allá,
por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres, ¿no? Sino que el Señor quiere que tú y yo lleguemos a la madurez y que podamos ser responsables de nuestra vida espiritual y responsables de otras vidas. Esa es la idea que el autor de Hebreos y nuestro Señor Jesucristo está exhortándonos. Y bueno, vamos verso a verso. Verso 11. Dice: acerca de estas cosas tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Fíjate la condición que utiliza aquí el verso 11 es que se han hecho tardos para oír, ¿no? Y él dice, introduce este tema con el hecho de que pues es difícil de decir, difícil de explicar, ¿no? Pero no porque sea un tema difícil de explicar, sino porque va a ser difícil para ellos entender este tema. ¿Cuál tema? El sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, el sacerdocio eterno según la orden de Melquisedec. Pues va a ser difícil de entender. Y ¿sabes qué? Que definitivamente tú y yo no podremos caminar en las bendiciones que el Señor, de las cuales el Señor nos da acceso el día de hoy, si no empezamos por el paso 1, no podemos llegar al paso 2 y paso 3. Si no caminamos, ¿cómo vamos? Como dice el dicho, ¿no? Primero hay que caminar para después correr, ¿no? Entonces, definitivamente es lo que está diciendo. O sea, no puedo yo darles todas las bendiciones que el Señor tiene el día de hoy para ustedes, todo lo que el Señor está haciendo el día de hoy para ustedes, si no han entendido el fundamento, si se han hecho tardos para oír. Y esta expresión de tardos para oír habla de que se han hecho perezosos, holgazanes, necios, ¿no? Y eso es interesante porque en otras palabras lo que les está diciendo que estas personas comenzaron a retroceder. ¿Te acuerdas el verso en el capítulo 2, verso 1 y 4? Por dejar la palabra, por descuidar la palabra de Dios, y luego han caído en la duda, capítulo 3, verso 7 al 4, y como resultado se han convertido en tardos para oír, es decir, incapaces de escuchar la palabra de Dios, recibirla y actuar en consecuencia a ello. O sea, simplemente no la aplicaban. O sea, ha sido un proceso. Si tú te das cuenta de lo que desde el capítulo 2 el autor de Hebreos nos ha estado comentando, que es esto, que se comenzaron a retroceder por descuidar la palabra de Dios, por dudar de la palabra de Dios, y como resultado ha terminado en que son tardos para oír. O sea, no la pueden escuchar, o sea, no la pueden comprender, y definitivamente no ponen en aplicación a sus vidas. Lo cual me deja una idea muy clara acerca de esto, de que muchas veces no venimos a la palabra de Dios, no porque la palabra de Dios no sea clara, sino porque no queremos venir a ella, y porque definitivamente, como dice en Juan 3:19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. Y definitivamente no nos queremos exponer ante la palabra de Dios porque no queremos que la palabra de Dios haga su efecto, demostrarnos nuestro pecado y entonces poder actuar en consecuencia a ello. Por eso es que muchas veces nos hacemos tardos para oír la palabra de Dios, porque no queremos oírla, no porque realmente sea compleja, sino porque nosotros no queremos oírla y no queremos actuar en consecuencia de lo que el Señor nos está diciendo. Entonces, la primera característica de la inmadurez espiritual es la negligencia o la indolencia hacia la palabra de Dios, ¿no? Es el menospreciar completamente la palabra de Dios, el ser perezosos para no venir a escudriñarla, no venir a meditar en ella. Y entonces esa es la primera característica de la inmadurez espiritual, o lo que va a dar como resultado a una inmadurez espiritual, a que tú y yo no crezcamos, no maduremos y no lleguemos a la estatura del varón perfecto, ¿no? Que es nuestro Señor Cristo Jesús. Y como decía Pablo, ¿no? Que prosigo a la meta. No vamos a llegar definitivamente mientras estemos en este cuerpo limitado,
pero tenemos que esforzarnos. Dice un proverbio que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así nuestras vidas tienen que ir en un proceso de santificación, caminando cada vez más y haciéndonos cada vez más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que la vida en Cristo no hay una posición estática, o avanzamos o retrocedemos. Cualquiera que sea la posición en la que tú estás, pero jamás va a ser estática. O estás avanzando a la estatura del varón perfecto, o estás alejándote de esa estatura del varón perfecto. No hay una posición estática, sino o avanzas o retrocedes. Y eso va a ser el resultado de la comunión con el Señor. ¿Te acuerdas? En Juan 15:3 dice: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Nuestro Señor Jesucristo nos limpia a través de una comunión con Él. Nos limpia a través de venir, ahondar en su palabra, meditar en ella. Si tú y yo no venimos ante su palabra, pues entonces, y somos perezosos, somos negligentes, pues entonces no va a haber este resultado. Y ¿sabes qué? Que es triste ver que tantas personas van a la iglesia, asisten a la iglesia y llevan años en la iglesia y no pueden pasar de ser niños a jóvenes o maduros espirituales solamente por el hecho de que no vienen a la palabra, de que son negligentes en venir y meditar en ella. ¿Sabes qué? Que no te pase lo mismo, que no te suceda. Y si tú te das cuenta que has sido negligente o indolente al estar delante de la palabra de Dios, pues es el momento que le pidas perdón al Señor, que te arrepientas y que entonces puedas caminar a favor de ello. Dice un comentarista que esta actitud muestra no la actitud que tuvieron los tesalonicenses. Mira, 1 Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros. La recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esta es la actitud correcta: recibir la palabra de Dios, sabiendo que viene de parte de Él, no de los hombres, sino de parte de Él, como dice aquí, y esta va a actuar en la vida de los creyentes. ¿Te das cuenta? Es un proceso. Tú la recibes, vienes a ella, ya sea que la escuches por medio de una prédica, yo te diría principalmente en tu devocional, en tu comunión personal con el Señor. Aquí estamos hablando de los tesalonicenses que no tenían todo el consejo escrito de la palabra de Dios. Por eso es que les dice que ustedes recibieron, hablando de las buenas noticias o de las buenas nuevas, les está diciendo Pablo a los tesalonicenses que la recibieron como si viniera de parte de Dios, el mensaje que los apóstoles le dan, en este caso Pablo, y entonces dice que ellos la reciben sabiendo que venía de parte de Dios, y esta actúa en la vida de todo el creyente. Entonces la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del hombre, del corazón del hombre, con el fin de evidenciar lo que hay en él, para que tú y yo pongamos manos a la obra, para que tú y yo permitamos la obra del Espíritu Santo, transformadora, con su palabra, lavadora en nuestros corazones y que transforma nuestras vidas. Pero eso solamente va a suceder si tú y yo venimos a la palabra de Dios. Si tú y yo no venimos a la palabra de Dios, pues seremos niños fluctuantes, ¿no? Niños que seremos llevados por cualquier viento de doctrina, ¿no? Otro de los síntomas de esta regresión espiritual o descarriamiento del creyente es la negligencia hacia la Biblia, ¿no? Todo le parece aburrido. O sea, definitivamente no quiere estudiar la Biblia, no quiere orar, no quiere leer, no quiere tener su comunión con Dios, y poco a poco va tomando decisiones hacia apartarse de Dios. Ese es uno de los síntomas de una regresión espiritual o de alejarnos. Y normalmente pienso yo que eso es consecuencia del pecado.
O sea, este tipo de síntomas son el resultado de un pecado, ¿no? Pecamos, nos apartamos del Señor. Y es simplemente la conciencia acusándonos, ¿no? Acusando nuestras conciencias, siendo acusados, y pues por ello decidimos apartarnos, y entonces terminamos cumpliendo el propósito que el enemigo quería, alejarnos de Dios. Éxodo 34:1, ahora ¿qué es lo que tú y yo deberíamos de hacer al respecto? ¿Qué es lo que tú y yo debemos de hacer? Tener una actitud correcta ante la palabra de Dios. Y en Éxodo 34:1 lo vimos, y verso 2, lo vimos cuando pasamos por Éxodo hace algunas semanas. Dice, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra, como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que están en las tablas primeras que quebraste. Prepárate, pues, para mañana, y sube de mañana al monte Sinaí, preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Fíjate cómo Dios le dice a Moisés que alice unas tablas en donde Dios le va a escribir las palabras que él había roto. ¿Te acuerdas que había quebrado estas tablas cuando baja y ve al becerro, ¿no? Y se enciende, se enoja Moisés y le dice, prepárate, ¿no? Y por la mañana, ¿no? Le dice que sea como lo primeritito que hagas. En otras palabras, le está diciendo, mira, Juanito, Luisito, o como te llames, Yair, agarra tu Biblia, agarra tu libretita, agarra colores, agarra una plumita, prepárate y ven, preséntate ante mí. Mira, de preferencia en la mañana, si puede que sea en la mañana, hazlo en la mañana, ¿no? Pero si no puedes en la mañana, pues, si se puede, nada más cuestión que te hagas el tiempo, ¿no? Sería genial que fuera en la mañana, pero si no, pues en cualquier hora del día, pero aparta un tiempo, prepárate para tu cita con tu Padre Celestial, basado en la palabra de Dios, en donde a través de la palabra de Dios es que tú y yo podamos escudriñar lo que Él tiene para nosotros. Y que no nos hagamos perezosos, no nos hagamos indolentes. La primera característica de la inmadurez espiritual, o lo que nos va a dar como resultado la inmadurez espiritual, es esto, el ser perezosos ante la palabra de Dios, ¿no? Es lo que les dice el autor de Hebreos. Acerca de esto tengo tanto que decirles, pero difícil de explicar, por cuanto se han hecho perezosos al oír la palabra de Dios. Son perezosos por escuchar la palabra de Dios. La segunda característica la vamos a ver en el verso 12. Mira, vamos a verla. Dice, porque debiendo ser ya maestros maduros, después de tanto tiempo tenéis la necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Mira cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, hace tanto que son creyentes que ya deberían de estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Wow. Me gustó mucho cómo dice la traducción viviente, porque la Nueva Traducción Viviente, porque lo dice como de manera más clara, ¿no? Que ya deberían de estar maduros de tal forma que te estés multiplicando, ¿no? Que te estés reproduciendo, o sea, que estés predicándole la palabra a las demás personas, pero como estás como un bebé, centrado en ti mismo, pensando solamente en ti, pensando en mis necesidades, pensando en lo que yo necesito, ni siquiera eres capaz de pensar en los demás, no eres capaz de pensar en cómo está mi vecino, qué necesitará mi vecino, qué necesitará mi primo, qué necesitará mi tía, qué necesitará mi hermano, sino nada más estás centrado. Y como los bebés, ¿no? Los bebés traen su mamilita y les quieres quitar, o el biberón, les quieres quitar el biberón y se los quitas tantito y empiezan a llorar, ¿no? Y muchas veces así estamos, como niños, como bebés espirituales, que ya debiendo ser maestros maduros, pensar en los demás, estás pensando solamente en ti, ¿no? Qué exhortación tan más dura, ¿no? Y de alguna forma
viviendo en la carne, ¿no? Viviendo en cosas carnales, pensando en cosas carnales, solamente en que las cosas se hagan como yo quiero, que las cosas se hagan de la manera que yo quiero, y en la iglesia, ¿no? Mirando todo, ¿no? Juzgando todo, criticando todo, esperando que las cosas se hagan como tú quieras. Se me hace increíble que tenga que, en nuestra iglesia no es así, ni será, pero hay iglesias que ponen buzón de quejas, ¿no? Para que la gente ponga sus observaciones. Entiendo si hay que poner atención en ciertas áreas en cuanto a la logística, pues se pone atención, pero muchas de las veces la gente se ha convertido en cristianos consumidores, ¿no? Como si estuvieras yendo al McDonald's o al Kentucky Fried Chicken, ¿no? En donde quieres que las cosas se hagan como tú quieras y que quieres que te sirvan. Y si no es así, entonces me voy a la iglesia de enfrente. Y si aquella iglesia tampoco me da lo que yo quiero, pues me voy a la otra. Y así van cambiando de iglesia en iglesia hasta encontrar lo que ellos quieren. Pues como niños, ¿no? Con su mamilita, pegándole a los demás bebés con su mamila, ¿no? Se me hace muy chistoso, pero es la verdad, ¿no? Es la verdad. ¿Cuántas veces por el primer punto, por hacernos perezosos de oír la palabra, por no permitir que la palabra de Dios te hable, te muestre tu pecado, que eso se traslade a una aplicación práctica de decir, me quito de mi trono de yo, y entonces permito que Cristo se siente en mi trono, y entonces pueda yo caminar a favor, no mirándome a mí, mirando al Señor, sirviendo a mis hermanos. Y ese es lo que aquí el Señor nos está exhortando, ¿no? Que ya debiendo ser maestros, y no necesariamente un maestro de que expongas la palabra los domingos o con los niños, pero si Dios te está llamando, padrísimo, ¿no? Qué bendición, ¿no? Pero el hecho tan solo de lo que dice el Señor, de la gran comisión, ¿no? De ir y predicar el evangelio, de ver por las necesidades de los demás, pero estamos tan centrados en nosotros mismos, en nuestra carne, en lo que yo pienso, en lo que yo quiero, que no somos capaces de ver hacia afuera. Y eso es lamentable. Fíjate cómo Pablo en 1 Corintios 3, del verso 1 al 4, hace la misma, pone el mismo ejemplo de los niños espirituales. Fíjate, dice 1 Corintios 3, del verso 1 al verso 4. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales. Hago una pausa. Como Pablo les dice, pues les he dado la lechita, porque pues, no les puedo dar la carnita, porque pues son niños espirituales, son bebés. ¿Y por qué dice que son bebés? Porque son carnales. Dice, pues habiendo, verso 3, dice, pues habiendo entre vosotros, fíjate, las evidencias de la carne, celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno y el otro, yo ciertamente soy de Pablo y yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? O sea, fíjate, les dice, ustedes se ponen a ver, ay, a mí me gusta, trasladémoslo al día de hoy, no, a mí me gusta cómo predica el hermano tal, no, ya va a predicar el hermano tal, no, es que a mí él no me gusta. Pues bebés espirituales, ¿no? Mira, lo único que está queriendo evidenciar este ejemplo, mostrarnos este ejemplo, sacar a flote este ejemplo, el carácter de muchas personas que solamente están centradas en sí mismos, que quieren que todo el mundo les sirva y que quieren que todo el mundo les haga las cosas como ellos quieren, y son incapaces de mirar hacia los demás, ¿no? El papá que llega de trabajar a su casa y busca que todos en casa les sirvan, que la esposa les sirva, que los hijos les sirvan, y él no es capaz ni siquiera de levantar su plato para llevarlo
alabar. Ouch, ¿no? Puede ser ahí una pesadita de callos, ¿no? O no sé, o la mamá que de la misma manera busca que el esposo lo atienda, le sirva, y ella sentada en su trono, ¿no? Haciéndose la víctima todo el tiempo, en lugar de reconocer que todo lo que hace lo está haciendo no para el ojo o para el hombre, sino para Dios. Al que le está sirviendo directamente es a Dios, y no haciéndose la víctima, no lamiéndose las heridas, sino reconociendo que todo lo que está haciendo es para agradar al Señor. Mira, otra idea de este ejemplo, ¿no? El hecho de que a lo mejor tu esposo o tu esposa pues no quiere congregarse, no quiere ir a la iglesia, no quiere en este contexto en el que estamos hoy conectarse a la célula. Sabes que tú conéctate, y sabes que tú ve a la iglesia cuando regresemos. Si él no quiere, si ella no quiere, que si se quiere quedar a ver el fútbol, tú toma tu camioncito, toma el carro, y eso sí, entre semanas sírvele o sírvanse mutuamente, haz lo que te corresponda, muéstrale el amor de Cristo, no seas indiferente. Y entonces, eso sí, dile, ¿sabes qué? El domingo es para el Señor. El día de la célula, el miércoles, jueves, viernes, es para el Señor, ¿no? Los demás días estamos juntos y colaboramos juntos, y muestra el amor de Cristo, pero estos días, estas horas, son para el Señor. Y que entonces se pueda mostrar nuestro cristianismo de una manera práctica, ¿no? Que sea evidente la madurez, resultado de nuestra comunión con Dios, de que tú te estás en un constante comunión con el Señor, ¿no? Entonces el segundo punto era incapacidad para compartir con los demás, incapacidad de ver por los demás, ¿no? Ese es un bebé espiritual, no tiene la capacidad de compartir, ¿no? Todo es para mí, ¿no? Me acuerdo un día, unos niños, ¿no? En algún día, en algún planeta, y uno tenía un carrito y el otro tenía otro carrito, y de repente se confunden los carros, intercambian los carros, y de repente uno agarra el del otro, y estando el otro carro, y no, hombre, se hizo todo un show por los carritos, siendo que los dos tenían un carro cada uno, pero el otro quería el otro carro del otro. Así estamos, a veces, como bebés espirituales, viendo a los demás lo que los demás tienen, queriendo el dulce del de al lado, ¿no? Híjole, que no nos suceda esto, ¿no? Que no te suceda, que no me suceda. Pidámosle a Dios, ¿no? Verso 13, para ver la tercera característica de la inmadurez espiritual. Verso 13, dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño o inmaduro. Igual te voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice, son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer un alimento sólido. Qué interesante, ¿no? Qué interesante lo que está diciéndonos aquí el Señor, ¿no? A través de esta carta maravillosa. Y es como, mira, el maestro o el maduro, ¿no? Bueno, no lo pongo entre comillas, el maestro o el maduro, o el cristiano maduro, no es que no necesite la leche, definitivamente en todo momento necesitamos de la leche, sino, como dice aquí, que necesitan que se las vuelvan a dar, ¿no? O sea, ya no eres capaz de tú mismo alimentarte, o sea, ya no eres capaz de tú mismo venir ante la palabra de Dios, y si el Señor necesita hablarte de los primeros pasos, ¿no? Si necesita recordarte de estos primeros pasos, pues el Señor te lo va a mostrar a través de tu comunión diaria con el Señor. Pero muchas veces, como no hay una comunión, como no has caminado ni siquiera, no has pasado de los primeros pasos a la siguiente paso, no has empezado a caminar, sigues gateando, pues entonces yo quisiera enseñar, así, ¿no? Como diciéndole a un bebé, yo quisiera que caminaras de la mano conmigo, pero pues estás gateando.
ya no, o sea, ahora sí que en Ruchito, ¿no? Chabelito, ahí quédate gateando 40 años, ¿no? ¿Y cuántos Chabelitos no hay, no? Decía un primo, chabuelos, ¿no? ¿Cuántos chabuelos no hay, no? En la iglesia, ¿no? Que llevan 40 años caminando y no se han bautizado, ¿no? Por decir, o sea, los rudimentos de la doctrina cristiana, el bautismo en agua, ¿no? Bautízate, Chabelito, ¿no? Llevas 40 años en la iglesia y no eres capaz de evidenciar tu fe en Cristo, no hacerla pública a través del bautismo en agua. No eres capaz de obedecer en eso primero, el primer paso del cristiano, mostrar, hacer evidente, público, mi fe en Cristo a través del bautismo, ¿no? Pues, Chabelito, pues sigues gateando, papá, ¿cómo quieres que te hable del sacerdocio, de todas las bendiciones que el Señor tiene para ti a través de nuestro Señor Jesucristo, cuando ni siquiera pasas del paso 1, o sea, sigues gateando, ¿no? No es que el maduro no necesite de recordar la leche o de tomar la leche espiritual, sino que el maduro, por tener una comunión con el Señor, te vuelvo a repetir, el Señor si necesita traerte a memoria estos momentos maravillosos de tus primeros pasos en Cristo, pues el Señor lo va a traer a la memoria como consecuencia de tu comunión con el Señor. Y si necesita recordar, ¿no? Por ejemplo, las doctrinas fundamentales, ¿no? Los primeros rudimentos de la fe, pues el Señor te los va a estar recordando, y de repente es bueno sacar las libretitas. Pero si no abres la Biblia, ¿cómo vas a sacar? ¿Qué libretita vas a tener, no? O sea, ni libretitas tienes. Entonces, ¿de qué me estás hablando, Yair, no? O sea, no sé si me estoy dando a entender. Pero a veces así están, ¿no? Entonces, la tercera es incapacidad de comer un alimento sólido a causa de seguir gateando los chabelitos, ¿no? O sea, no son capaces de tomar responsabilidad de su vida espiritual, no son capaces de decir paso 2. Yair o pastor, ¿no? De acuerdo a tu iglesia, ¿qué puedo hacer? Oye, ¿dónde está la célula? ¿Qué días son de la célula? ¿Dónde me conecto? No, pero es que no tengo. Mira, he escuchado tantas excusas, ¿no? Excusas de por qué no me conecto a mi célula. Y ¿sabes qué? Que no puede ser. O sea, tienes que ser responsable de tu vida espiritual. Tienes que ser responsable. Y a veces, por causa de no ser responsables, de no tomar, no ser perezosos, tardos para oír, pues siguen siendo chabelitos ahí, gateando. Y pues el Señor nos dice, y ahí yo quisiera que ya caminaras, pero sigues gateando, papá. Pues quédate ahí gateando 50 años. Yo quisiera ya darte el sirloin, ¿no? O el cowboy, qué sé yo, pero pues papá, sigues con tu lechita, con la mamila, no la quieres soltar. En fin, dice un pastor que es como el hombre maduro, ¿no? Pues tiene la capacidad de abrir el refri, sacar la leche y servirse. Pero imagínate 40 años, ¿no? Digo porque yo tengo 40 años y el chabelito, o sea, acá tu servidor, y en la casa de mi mamá, ¿no? En las casas de mis papás, y todavía diciéndole a mi mamá, dame mi mamila, ¿no? Imagínate qué vergüenza. Pero ¿sabes qué? Espiritualmente, así están muchos, siendo chabelitos, ¿no? Comiendo solamente lo que ven aquí, escuchando X, Y, Z, prédicas, enseñanzas, sin tomar responsabilidad ellos mismos de su vida espiritual, sin la capacidad de abrir su Biblia y ellos por sí mismos escudriñar, meditar en lo que el Señor te quiere decir directamente. En fin, ¿no? La tercera fue incapacidad de comer un alimento espiritual. Verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Fíjate, ¿no? El cuarto punto o cuarta característica
de la inmadurez espiritual es no aplica la palabra de Dios. No la usan, no la ponen por obra y pues en consecuencia no disciernen qué es bueno y qué es malo. Imagínate, ¿no? O sea, todo el tiempo, ¿y esto será bueno? ¿Esto será malo? ¿Esto será pecado? ¿Esto será lo que Dios quiere? Y así, ¿no? Es que si Dios está... yo le dije, Señor, muéstrame si es la mujer que yo tengo para mí. Y pues si me cierra los ojitos, entonces sí es, ¿no? Y ya cerró los ojitos una filisfea, ¿no? y de repente pues ya dices, no, pues sí, era la voluntad de Dios. ¿Será la voluntad de Dios? ¿No? Pues, ¿qué te digo? O sea, Dios lee la Biblia, ¿no? Lee la Biblia, entiende sus principios y actúa en consecuencia de esos principios que el Señor nos da en su palabra. Pero si no lees la Biblia, pues ¿cómo sabrás cuáles son los principios que el Señor tiene para que tomes las decisiones correctas, puedas discernir cuál es el bien y el mal? Pero si no lees la Biblia, no vas a alcanzar a discernir qué es bueno, qué es malo, seguirás siendo un bebé espiritual, ¿no? Por eso dice aquí, ¿no? O sea, no han alcanzado la madurez y por el uso o en consecuencia del uso de la palabra, tienen los sentidos ejercitados de tal forma que pueden discernir, esto no está bien, esto no está bien, no lo debo de hacer, no lo voy a hacer. Y entonces, pues actúas en consecuencia de lo que estás meditando, como dice Proverbios 2, ¿no? Que a partir de ahí, por el verso 23, ¿no? Que el temor del Señor, Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría, es el temor del Señor y empiezas a actuar sabiamente, de acuerdo al temor que el Señor ha depositado en ti, ¿no? Pero eso solamente se va a dar en consecuencia de la meditación y del meditar en la palabra, que va a dar como resultado la práctica. Ahora, puedes estar meditando la palabra, como lo hemos visto en algunas semanas anteriores, puedes estar viniendo a la palabra, pero con una actitud incorrecta, ¿no? Viniendo a ella para ver qué le cuelgas a los demás, pero no es así. O sea, tú vienes a la palabra, ¿para qué es lo que el Señor te quiere hablar a través de la palabra? No para qué es lo que tú quieres acomodar de la palabra de Dios a los demás, sino para que tú te expones delante de la palabra, para que la palabra del Señor te transforme y ponga, como dice en Santiago, sea como un espejo que te muestre cuál es la condición real de tu vida. Y entonces actuemos o permitamos que el Señor actúe en nuestras vidas y podamos caminar en consecuencia a ello. Pero si todo el tiempo estamos con una actitud incorrecta, viniendo a la palabra de Dios, sin buscar una aplicación práctica, pues entonces ahí es donde está el error, ¿no? Fíjate, cada vez que tú y yo venimos a la palabra del Señor, cada vez que tú y yo venimos a la palabra del Señor, te doy un tip. Busca qué es lo que el Señor te está diciendo y qué es lo que el Señor quiere que tú y yo transformemos. ¿Qué es ese Señor? ¿Qué me estás hablando aquí? Y anota, el Señor aquí me está hablando de que debo, y haz tu anotación, para que entonces puedas tener este registro de cosas de las que el Señor te está hablando y de las que quiere que tú y yo cambiemos. Y entonces, por ejemplo, ¿no? En Efesios 5, en donde habla del matrimonio, ¿no? Que dice, hombre, ama a tu mujer, como Cristo amó a su iglesia y que dio su vida por ella. Pues entonces vienes, la lees y dices, bueno, tengo que amar a mi mujer. Bueno, tú vas a amarla como tú crees que es correcto, ¿no? No, pues yo la amo, pues yo le doy todo lo que necesita, trabajo toda la semana y le proveo, tiene su carrito, tiene esto, tiene el otro. Pregunta, ¿te has sentado a platicar con ella? ¿Te has sentado a preguntarle cómo puedo hacer para hacerte sentir amada? ¿No? Y de la misma forma le dice a la mujer, mujeres, sujétense a su marido, respétenlos, ¿no? Como al Señor mismo, sujétate como si fuera el Señor mismo. Y bueno, ahí sería al revés, que le preguntes a tu marido, ¿te sientes respetado por mí? Yo te respeto, ¿te sientes que te respeto? ¿Crees que me estoy sujetando a ti? Y pues bueno, si es un hombre de Dios, te va a contestar de la manera correcta, ¿no? En fin, ¿no? Hijos, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, porque esto le agrada al Señor, dice, ¿no? Y entonces actuamos en consecuencia de lo que el Señor te está diciendo. Tú, si eres un hijo, puedes decir, hacer todo un estudio del honrar a papás y de
y de someterte a ellos, ¿no? Y de obedecerles en todo como al Señor dice ahí, ¿no? Y entonces tú empiezas a armar todo, y entonces dices, ahora, ¿qué esto me falta a mí? He tenido una mala actitud, no he sido obediente, etcétera, etcétera. Y entonces actúas en consecuencia de lo que el Señor te está diciendo. Pero definitivamente es algo difícil si no vienes a la palabra, si no escudriñas la palabra de Dios, seguirás siendo un bebé espiritual que pues solamente comiendo de la mamila que le dan los demás, ¿no? Dan del biberón que escucha en prédicas y que no es capaz de venir ante la palabra de Dios y exponerse delante de ella. Fíjate cómo dice Pablo en 1 Timoteo 4, 7, 8. Dice, desechando las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Pero fíjate cómo Pablo le dice, desecha fábulas. El bebé espiritual se mete a la boca lo que le dan, ¿no? Si está escuchando aquí a un predicador que dice puras cosas que van en contra de la voluntad de Dios, pero porque tienen un logotipo que dicen iglesia cristiana, no sé qué, ¿no? Pues sí, ha de ser una predicación cristiana, la voy a poner, ¿no? Y entonces, no, yo escuché el otro día que no sé qué, bla, 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 y entonces, y así es, y ya lo haces una realidad en tu vida, sin cotejar que está en la palabra de Dios o no. y pues bueno, un bebé espiritual se mete a la boca lo que le dan sus papás, ¿no? Le dan en la mamila, puede venir leche o puede venir veneno, y así se lo echa, ¿no? El bebé no sabe, no alcanza a discernir si está bien o está mal esto. Ahora tú y yo debemos, en consecuencia de conocer la palabra de Dios, tener el discernimiento necesario a través de lo que Dios dice en la palabra para poder decir esto no es bíblico o no es bíblico, ¿no? Y si no sabes, pues investígalo, ¿no? No sé si esto que están diciendo será bíblico o no, lo voy a investigar. Y entonces profundices en la palabra de Dios, cotejas que lo que se te está diciendo es correcto y entonces actúas en consecuencia de eso. Eso hace un maduro. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, con esto terminamos. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, o sea, nos enseña, nos habla, nos redarguye, nos corrige y nos instruye en la justicia, a fin, fíjate el resultado, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Perfecto es sea completo, preparado para toda buena obra. Si tú te das cuenta, lo mismo que dice Hebreos, el verso 14, ¿no? Que dice, ya lo perdí, pero ahí está. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. Te digo, la palabra de Dios te instruye, te enseña, te corrige, para que, lo voy a decir correcto, te redarguye, te corrige, te instruye, a fin de que seamos perfectos, alcanzar la madurez. Y que entonces actuemos, y como dice en 2 de Timoteo, preparados para toda buena obra, como dice en Hebreos, los estoy tratando de empalmar, dice, tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Te das cuenta? Están casi paralelos, están completamente armonizados estos dos pasajes. Entonces, son 4 características que vemos aquí de la inmadurez espiritual. Pereza para estudiar la palabra de Dios, o negligencia, incapacidad para compartir con los demás, incapacidad de comer un alimento sólido, ¿no? Y la última, pues no aplica la palabra de Dios en su vida, ¿no? Estas son las 4 características de esta exhortación que comienza en este versículo 11 y que va a terminar al final del capítulo 6, que si Dios quiere lo veremos dentro de 8 días. Y pues bueno, vamos a orar para que el Señor nos ayude a meditar en esto, poner por obra y que no se quede como una reflexión más, sino que lo llevemos, lo traslademos a ponerlo por obra. ¿Sale? Señor,
Te damos gracias, Dios, por tu palabra bendita, que es maravillosa, es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Te pido, Señor, que nos ayudes a poner en obra, como ahorita meditábamos, a actuar en consecuencia de lo que tú nos hablas, a actuar en consecuencia de lo que tú nos enseñas. Sé, Señor, propicio a nosotros. Perdónanos, Padre, por las veces que hemos sido negligentes, que hemos sido perezosos, que hemos sido indolentes en venir a tu palabra, que la hemos minimizado. Perdónanos, Señor, perdóname por las veces que no te he considerado tus consejos a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poner atención, Señor, a lo que tú nos quieres enseñar, y que eso lo podamos poner por obra, y que podamos empezar a caminar en la obediencia, y que podamos crecer en estos principios que tú nos enseñas, y podamos ponerlos por obra en todas las áreas de nuestra vida. Que al final lo que tú quieres es que podamos llegar a la madurez, a la estatura del varón perfecto, y que podamos ser como esta luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. No quieres que nos quedemos como bebés, sino que lleguemos a la madurez. Gracias, Señor, por tu consejo, por tu palabra, por tu misericordia, por tu gracia que llega siempre oportunamente a nuestras vidas. Gracias, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos que desde su casa o desde su oficina, no sé, se conectan para escuchar y meditar lo que tú tienes para nosotros. Bendíceles, Señor, y guárdalos. Guarda Semilla Guadalajara. En el nombre de Jesús. Amén. Pues, familia hermosa, que Dios te bendiga y conéctate nuevamente. Te hago la invitación de que ya no seamos niños bebés, sino que caminemos hacia la madurez. Así es que conéctate a tu celular, sé responsable de tu vida espiritual, sé responsable en abrir tu libretita, como vimos en Éxodo. Prepárate, alisa las tablas, agarra tu libretita, tus colores, tu lápiz, tu Biblia, todos los días, y ven delante del Señor. Y definitivamente los miércoles, jueves, viernes, que son días de célula, y jóvenes, sábados, te invito a que lo hagas, que no te apartes de la iglesia, y que entonces podamos ser la iglesia juntos, ¿sale? Pues que Dios te bendiga, hermosa familia, iglesia. Estamos en contacto y pues les amamos en el nombre del Señor. Señor, a tu corazón.